Tras las conquistas de Alejandro Magno en el siglo IV a.C., el Mediterráneo oriental quedó unificado bajo la cultura y lengua griegas. Grandes comunidades judías emigraron o se establecieron fuera de Judea, especialmente en las florecientes ciudades helenísticas de Egipto, Siria y Asia Menor. Para el siglo III a.C., Alejandría, en Egipto, albergaba una populosa comunidad judía. Allí, muchos judíos de la diáspora ya no hablaban hebreo con soltura, sino griego koiné, la lengua común del imperio de los Ptolomeos. En este contexto multicultural surge un proyecto fundamental, la traducción de las escrituras hebreas al griego, conocida con el nombre de Septuaginta. La leyenda de la Carta de Aristeas narra que el rey Ptolomeo II Filadelfo, quien reinó entre 285 y 246 a.C., deseaba una copia de los libros sagrados judíos para la famosa biblioteca de Alejandría. Con tal fin, invitó a 72 sabios de Jerusalén, 6 de cada tribu de Israel, para traducir la Torá del hebreo al griego. Si bien esta historia es legendaria, contiene un núcleo de verdad. La traducción de la Torá al griego ocurrió en Alejandría hacia mediados del siglo III a.C. El propósito era doble: cultivar la fe de las comunidades de israelitas piadosos de la diáspora proveyéndoles las escrituras en su lengua cotidiana y probablemente satisfacer el interés intelectual de la corte de los Ptolomeos. Tras la Torá, con el tiempo se tradujeron al griego los demás libros bíblicos. El proceso fue gradual y tomó alrededor de 2 siglos. Hacia 200 a.C. ya circulaban en griego los profetas y varios escritos históricos. Por ejemplo, se cree que una escuela de traductores completó el libro de Salmos hacia 185 a.C. y posteriormente tradujeron Isaías y otros libros proféticos. El libro de Daniel se vertió al griego alrededor del 150 a.C. Cabe destacar que algunos textos judíos de este periodo fueron compuestos directamente en griego, no en hebreo. En Alejandría vivían filósofos judíos como Aristóbulo, quien confirma que la ley de Moisés ya estaba traducida en tiempos de Ptolomeo Filadelfo. Así nació la Septuaginta, la Biblia griega, que pronto se convirtió en la escritura por excelencia de los judíos helenísticos por todo el Mediterráneo. Esta traducción, iniciada por judíos para judíos, terminó adquiriendo un destino aún mayor al ser adoptada por los primeros cristianos como la base de sus citas y enseñanzas. La Biblia griega de la diáspora no solo contenía la traducción de los libros hebreos tradicionales, sino que incluía varios escritos que no figuraban en la Biblia hebrea. Son los llamados libros deuterocanónicos, segundo canon, por la Iglesia católica y ortodoxa, conocidos también como apócrifos del Antiguo Testamento en el mundo protestante. Estos libros y fragmentos fueron considerados sagrados por los judíos de habla griega y luego por los cristianos, pero no están incluidos en la Biblia hebrea, y son considerados por judíos y protestantes como apócrifos. Entre ellos se cuentan obras como Tobit, Judith, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Sirácida, Baruch, Primero y Segundo Macabeos, además de porciones adicionales al libro de Esther y al libro de Daniel, como la oración de Azarías y las historias de Susana y de Bel y el dragón. Muchos de estos textos fueron escritos en el período helenístico, aproximadamente entre el 300 y 100 a.C., como apócrifos del Antiguo Testamento en el mundo protestante. Algunos originalmente se compusieron en hebreo o arameo, y luego se tradujeron al griego. Otros fueron redactados directamente en griego. Por ejemplo, el libro del Eclesiástico, Sirácida, fue escrito en hebreo cerca de 180 a.C. por Jesús ben Sira en Jerusalén, pero su nieto lo tradujo al griego en Alejandría hacia el año 132 a.C., hecho que conocemos por el prólogo de la obra. En cambio, Sabiduría de Salomón parece haberse compuesto en griego en Alejandría, probablemente en el siglo I a.C., y Segundo Macabeos es un resumen en griego de una obra histórica mayor escrita también en griego. Estos libros griegos enriquecían el acervo espiritual de los judíos helenistas. Relataban la fe y la historia más allá de los límites del canon hebreo. Por ejemplo, Primero Macabeos narra la rebelión de Judá Macabeo contra la opresión seleucida, entre el 167 y el 134 a.C., llenando el vacío histórico entre el Antiguo y el Nuevo Testamento.
Baruch recoge oraciones atribuidas al secretario de Jeremías. Tobit cuenta una edificante historia familiar ambientada en el exilio asirio. Sabiduría reflexiona sobre la justicia eterna de Dios y la inmortalidad del alma, en diálogo con la filosofía griega. Estos textos formaban parte de la Septuaginta y, por ende, eran leídos en las sinagogas de la diáspora y más tarde en las asambleas cristianas primitivas. Sin embargo, con el tiempo su estatus sería objeto de debate, al ser libros no incluidos en la Biblia hebrea tradicional. Es importante señalar que la Septuaginta abarcaba incluso más obras que las reconocidas hoy como deuterocanónicas. Por ejemplo, contenía tercero y cuarto Macabeos, el Salmo 151 y primero Esdras, una versión alternativa de Esdras. También circulaban otros escritos judíos en griego o arameo, como Enoc o Jubileos, que aunque valorados por ciertos grupos, la comunidad de Qumran preservó fragmentos de ellos, no llegaron a incorporarse en las Biblias usadas por las grandes tradiciones posteriores. Por ello a veces se habla de libros perdidos o ocultos, refiriéndose a esos textos fuera del canon hebreo que estuvieron perdidos para muchas comunidades hasta su revaloración moderna. Un caso interesante es el del libro de Enoc. Citado en la carta de Judas en el Nuevo Testamento, Judas capítulo 1 versículos 14 al 15, pero luego excluido del canon, permaneció virtualmente olvidado en Occidente hasta que se redescubrió en Etiopía en el siglo XVIII. La Iglesia etíope siempre lo conservó en su canon. Lo mismo ocurrió con otros evangelios judíos del período helenístico que no entraron al canon oficial, pero fueron redescubiertos por arqueólogos y estudiosos siglos después. ¿Libros inspirados o libros ocultos? En el siglo I después de Cristo, cuando el cristianismo nace, coexisten dos cánones de las escrituras judías. Por un lado, en Palestina, los judíos más tradicionalistas utilizaban los libros escritos en hebreo y arameo, como la ley, los profetas y algunos escritos. Este canon eventualmente sería el de la Biblia hebrea, también conocida como el Tanaj. Por otro lado, en la diáspora de habla griega, los judíos leían la Septuaginta, que incluía tanto los libros hebreos traducidos como los textos adicionales mencionados. Esta diferencia provocó un debate explícito hacia finales del siglo I después de Cristo y en los años posteriores. La tradición judía rabínica, tras la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, tendió a consolidar la autoridad únicamente de las escrituras en hebreo. Se suele mencionar el concilio de Jamnia, también conocido como Yavne, alrededor del año 90 después de Cristo, en el que rabinos habrían discutido ciertos escritos, como Eclesiastés o Cantar de los Cantares. Si bien hoy los historiadores creen que no fue un concilio formal, sí hubo un consenso progresivo en la comunidad judía. Los libros escritos después de Esdras o en lenguas extranjeras no serían considerados escritura canónica. Josefo, hacia el año 95 después de Cristo, ya lo expresaba al contar 22 libros sagrados y decir que otros escritos posteriores no han sido estimados dignos de igual crédito. En consecuencia, las obras de la diáspora, como 1 y 2 Macabeos o Tobit, quedaron fuera del canon judío oficial. Sin embargo, para entonces el cristianismo emergente había hecho suya la Septuaginta. Los apóstoles y evangelistas del siglo I citan abundantemente la versión griega del Antiguo Testamento en sus predicaciones. Así, la Iglesia primitiva abrazó de facto un canon más amplio heredado de la Septuaginta. En los primeros siglos, hubo diversos puntos de vista. Algunos padres de la Iglesia, especialmente en Occidente, se dieron cuenta de la discrepancia con el canon hebreo. San Jerónimo, al traducir la Biblia al latín, la Vulgata a fines del siglo IV después de Cristo, defendía que se debía seguir la Hebrea Veritas, verdad hebrea, y llamó apócrifos a los libros que no estaban en el texto masorético, aunque por obediencia incluyó muchos de ellos en la Vulgata. San Agustín, en cambio, apoyaba la inspiración de los deuterocanónicos y su uso eclesial, argumentando que la Septuaginta misma fue guiada por Dios. En los concilios regionales de la Iglesia, Hipona en el año 393 y Cartago en el año 397 después de Cristo,
bajo la influencia de Agustín, se confirmaron listados de libros sagrados para el Antiguo Testamento que incluían los deuterocanónicos junto a los protocanónicos, consolidando así la tradición amplia. En Oriente, los padres griegos como Orígenes y Atanasio reconocieron también una distinción, pero muchos seguían usando la Septuaginta completa en la liturgia. Con el tiempo, la Iglesia Ortodoxa incluyó la mayoría de esos escritos en su Biblia, y la Iglesia Católica definió definitivamente su canonicidad muchos siglos después, en el Concilio de Trento, en respuesta a la Reforma. Los reformadores protestantes del siglo XVI optaron por regresar al canon hebreo, colocando los deuterocanónicos en un apartado separado o excluyéndolos totalmente, denominándolos apócrifos. De allí nace la diferencia actual. Las Biblias católicas y ortodoxas contienen aquellos libros griegos, Tobit, Judit, 1 y 2 Macabeos, Sabiduría, Sirácida, Baruch, etc., mientras que las Biblias protestantes los omiten o los incluyen como apéndice. Así pues, el debate sobre los libros perdidos fue en realidad un debate sobre la delimitación del canon. ¿Qué libros merecían estar entre las escrituras sagradas? Para la Iglesia antigua, la autoridad de la Septuaginta pesó mucho, pues se veía como providencial que la palabra hubiese sido traducida al griego para preparar el camino del Evangelio. Además, se reconocía que muchos de estos textos fueron escritos originalmente en hebreo, otros en griego o arameo, y se originaron antes de la era cristiana, formando parte del acervo religioso judío de aquellos siglos. En síntesis, la consolidación del canon del Antiguo Testamento estuvo marcada por discusiones en torno a estos libros deuterocanónicos. Para el judaísmo rabínico quedaron perdidos, es decir, excluidos de la Biblia hebrea, pero para el cristianismo fueron hallados y mantenidos dentro de las escrituras en griego. Esa divergencia histórica subyace a la distinta composición de las Biblias hasta el día de hoy. La traducción griega de la Biblia no solo amplió el canon para algunos, sino que transformó el lenguaje teológico. Conceptos hebreos encontraron sus equivalentes en griego, influyendo profundamente en la teología cristiana primitiva. Términos como Mesías o Mashiach pasaron a ser Christos, Cristo, en griego. Shalom se expresó como Eirene, paz, e innumerables nombres propios tomaron su forma helenizada. Joshua se convirtió en Jesús, Elia en Elías, y así sucesivamente. Además, la Septuaginta difiere en ciertos detalles del texto hebreo masorético, reflejando a veces tradiciones textuales distintas o interpretaciones expansivas. Por ejemplo, el Salmo 14 en la Septuaginta tiene versos adicionales que Pablo cita en Romanos 3, ausentes en hebreo. El libro de Esther es significativamente más extenso en la versión griega, añadiendo oraciones y cartas reales. Y Daniel en el Salmo 14 en la Septuaginta incluye episodios como Susana que no están en la versión hebrea. Estas diferencias sugerían que la Septuaginta preservaba quizá material textual alternativo. Hallazgos en Qumrán lo confirmaron. Se encontraron manuscritos hebreos de Esther y Daniel que contenían algunas de las secciones añadidas que conocíamos solo en griego, lo que indica que el traductor griego disponía de un texto hebreo más amplio que el masorético. Asimismo, fragmentos hebreos de Sirácida y arameos de Tobit, descubiertos en el siglo XX, evidenciaron que estos deuterocanónicos no eran invento griego, sino que poseían originales semíticos, al menos algunos. Todo esto enriquece el cuadro de la transmisión bíblica. En los últimos siglos antes de Cristo existía una vitalidad editorial y plurilingüismo en torno a las Escrituras. Mientras los maestros fariseos elaboraban targumes, traducciones arameas, orales de la ley para el pueblo en Palestina, los sabios alejandrinos vertían esas mismas leyes al griego escrito. El arameo siguió usándose, por ejemplo, el Targum de Onkelos, del Pentateuco, y el Targum de Jonatán, de los profetas, se fijaron entre los siglos I y II después de Cristo, mostrando que en paralelo a la Septuaginta había un esfuerzo por tener la Biblia accesible en arameo, la lengua del común de los judíos en Oriente. Por otro lado, judíos ya cristianos como los traductores Aquila, Símaco y Teodoción, en el siglo II después de Cristo, produjeron nuevas traducciones al griego desde el hebreo,
buscando quizá alinearse más con el texto masorético emergente, pues la Iglesia continuaba usando la Septuaginta, pero quería entender mejor el original hebreo. Orígenes compiló en su Hexapla, cerca del 240 después de Cristo, el texto hebreo, su transliteración y las versiones griegas en 6 columnas, para comparar variantes. Esto demuestra la sofisticación que alcanzó el estudio bíblico multilingüe en la antigüedad. La Biblia en griego pronto sobrepasó el ámbito judío. Se convirtió en la base de la predicación cristiana por todo el Imperio Romano. Cuando los evangelios y epístolas del Nuevo Testamento fueron escritos en griego en el siglo I, a menudo citaron directamente la Septuaginta como escritura. Así, la Septuaginta sirvió de puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, no solo lingüísticamente sino conceptual y proféticamente. A través de la lente de la Septuaginta, los primeros cristianos encontraron en el Antiguo Testamento innumerables tipos y anuncios del Mesías. En suma, la Biblia griega desempeñó un rol crucial en la historia religiosa. Unió la sabiduría de Israel con la cultura helénica, dio lugar a debates sobre qué es escritura y qué no, y allanó el camino para que el mensaje bíblico alcanzara a pueblos de habla no semítica. Hasta hoy, las iglesias ortodoxas griegas usan la Septuaginta como texto oficial del Antiguo Testamento, y en las ediciones críticas modernas, como la Biblia de los Septuaginta de Ralphs, podemos apreciar ese rico testimonio. Los libros perdidos en realidad nunca estuvieron del todo perdidos. Vivieron en la Biblia griega y en la tradición de comunidades que los conservaron. Gracias a ello, siglos después, arqueólogos y filólogos pudieron redescubrirlos y confirmar su valor histórico. Por ejemplo, en Qumrán, el descubrimiento de fragmentos de Tobit en arameo y hebreo reveló que esa novela piadosa existía en Tierra Santa en el siglo II a.C., y no era solo un invento alejandrino. Cada pergamino desenterrado ha ido cerrando la brecha entre el canon hebreo y el griego, mostrándonos que la frontera no era tan rígida en la antigüedad. En definitiva, la época helenística de la Biblia representa un fascinante capítulo de traducción, adaptación y debate canónico, donde la palabra se hizo políglota sin perder su esencia. Es la antesala directa del mundo del Nuevo Testamento, en el cual la fe de Israel se universaliza en griego, latín y más allá. Si este viaje por la historia de la Biblia y la Septuaginta te ha parecido interesante, no te vayas sin suscribirte al canal. Dale like si aprendiste algo nuevo y comparte este video con quien creas que le puede interesar. Y por supuesto, haz clic en la campanita para no perderte los próximos episodios, donde seguiremos descubriendo los secretos de los textos antiguos y su impacto en nuestra historia.